Hola, soy Ana. Y yo soy Carla. Somos dos ecuatorianas radicadas en la provincia de British Columbia, Canadá, y hemos decidido crear este espacio para contarte nuestra experiencia y temas que hubiéramos querido saber antes de venir. También toda esta locura de la adaptación y nuestra vida como migrantes latinas en Canadá. Esto es Mote con Maple. Hola amigas y amigos, hoy estamos en nuestro episodio número 4 sobre nuestro proceso de migración y nuestras recomendaciones. Hola Ana, ¿cómo estás hoy? Hola, súper feliz de tenerte aquí en mi departamento, en un día bastante cálido en el mes de octubre, lo cual no suele ser así en Vancouver. Sí, estamos con un lindo clima y ya estamos a mediados de octubre. Sí, sorprendentemente. Sí, estamos aquí para conversar sobre este tema, que es que nos han pedido muchísimo. Pienso que es algo que la gente le da mucha curiosidad y que la gente está interesada en saber sobre el proceso migratorio que tuvimos ambas. Sí, y quiero hacer un disclaimer, porque este es un proceso personal, que algunas cosas se repetirán si es que ustedes hacen un proceso parecido al nuestro, pero nunca va a ser igual para todos. Entonces queremos decir que esto es como nos sucedió a nosotros y qué cosas tuvimos que ir haciendo en nosotras en el proceso. Sí, yo creo que es importante recalcar eso para que, y bueno, nuestra intención es compartir por mera curiosidad, pero que ustedes sepan que quizás sea diferente en cada caso y también va a depender de qué programa se haga también. Y también vamos a conversar, aparte del proceso migratorio, cuáles han sido nuestras recomendaciones y también creo que un poco de los errores que cometimos durante estos años también. Sí, totalmente. Vamos a darles recomendaciones para que dentro de ustedes, en su proceso, si es que están pensando en migrar, tengan en cuenta. Exacto. Y antes de hablar ya de todo el proceso migratorio, me gustaría, Ana, que nos compartas por qué escogieron ustedes Canadá, porque el caso mío fue más personal, pero en el caso de ustedes sí fue escoger este país como su destino. Bueno, nosotros elegimos Canadá porque Juan empezó a buscar en una noche del confinamiento de la pandemia, empezó a buscar países que tengan programas migratorios. Y así entre eso, cuando estaba buscando, le salió Canadá, porque hay bastantes programas de migración y le empezaron a salir las publicidades y todo eso de agencias de migración y de todo eso. Entonces se puso a ver países que tengan la opción de hacer un permiso de posgraduado después de acabar los estudios y que tengan una posible aplicación de residencia. Y ya habían ustedes establecido que él fuese el que estudiara, en este caso. Sí, él es el que se puso a buscar universidades y programas y se puso a ver opciones y bueno, él me dijo, bueno, he estado pensando en esto y yo obviamente le había dicho como, ya quiero irme de aquí porque estaba ese rato como harta de todo y él se puso a buscar eso y dijo, bueno, me gustaría estudiar y he estado viendo programas en Canadá y nos pusimos ya ahí a ver, o sea, en qué universidades que tengan que sean eligible. Universidades que estén en una lista específica que te dan el permiso de posgraduado y ya empezamos a ver después de eso, él ya puso ciudades, provincias y todo eso y así fue que como terminamos en Vancouver. Ya, y bastante interesante lo que cuentas porque Canadá sí es un país que promociona todo el tema de estudios y lo demás. Y de hecho la economía de los estudiantes internacionales es bastante fuerte aquí en Canadá. Muchos llegan, como tú hablas, para luego tener un permiso postgraduate para trabajar y otros también llegan en diferentes programas para estudiar y luego regresarse a su país. Es algo que sí apoya a la economía canadiense y durante la pandemia pues no se recibieron estudiantes. Entonces ustedes, su proceso, si bien ya nos vas a contar, empezó ahí, pero ya luego como que ya se expande aún más porque pues no entraron estudiantes internacionales durante la pandemia. Pero bastante interesante lo que nos cuentas de cómo escogieron Canadá. Ahora, si ya nos vamos un poco más a detalle, Ana, si es que nos empiezas a contar los principios de su proceso, las fechas más o menos, qué tuvieron que hacer ustedes y cuéntanos hasta que llegaron a Canadá.
Sí, sí, es un proceso súper interesante y sí es un proceso largo. Como tú dices, no empezamos a aplicar en pandemia, pero no vinimos en plena pandemia, sino cuando ya se habían abierto las fronteras, inclusive para turistas, se abrieron ese mes que vinimos y se abrieron para estudiantes y otros. Cuando ya había la Sí, vacuna también. sí, 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 entonces ya estamos hablando ya casi un año y medio después. sí. Ahora sí, cuéntanos desde los primeros pasos que hicieron para venir a Canadá como estudiantes. Listo. Entonces, mi esposo, Juan, ya tenía vista la universidad y tenía vista, obviamente, ya la ciudad y todo eso. Entonces, nosotros empezamos el proceso realmente preparándonos para el examen de inglés. Hay algunos exámenes que están aceptados por Canadá y por las diferentes universidades, pero nosotros vimos que el más común, que se repetiera un factor común, era el IELTS, el examen IELTS. Entonces, en noviembre del 2020 empezamos a prepararnos. Hay una app, el momento que tú separas la fecha para dar el examen, puedes bajarte una app en tu celular que te hace pruebas de como si fueras a dar el examen y sale la puntuación y todo eso, en qué áreas tienes que mejorar y etcétera. Y también contratamos una profesora privada que nos daba clases por Zoom y nos preparaba para cada área del IELTS, que se divide en 5 áreas. Entonces, la persona que va a estudiar, en este caso mi esposo Juan, él dio el examen, el IELTS académico, que ese es el que se necesita cuando vas a estudiar. La pareja a la que le dan un permiso de trabajo no necesita tener el IELTS académico, pero sí el IELTS general, porque es así como te van a evaluar tu nivel de inglés al entrar al país, porque es un sistema de puntos y eso también tienes que tener en consideración. Entonces nosotros nos empezamos a preparar un mes antes del examen. Estábamos constantemente haciendo las pruebas en esta app y tomando las clases. Pero creo que también aclarar, Hanna, que ustedes ya sabían el idioma de inglés, ya hablaban inglés antes. O sea, esto era la preparación académica o la preparación con la profesora para el examen IELTS, pero ustedes ya tenían un nivel de inglés intermedio avanzado, ¿verdad? Sí, nosotros los dos habíamos tomado en escuela y colegio inglés y también habíamos estado ambos en academias. El trabajo de Juan, al estar en el sector del turismo, involucraba mucho un buen manejo de inglés y viajaba a Estados Unidos inclusive por trabajo. Y yo también hice un intercambio en Inglaterra donde hablaba inglés. Entonces sí teníamos ya un nivel de inglés, pero cabe recalcar que eso no es lo mismo el nivel de inglés que tengas en conversación o en tu diario vivir que dar un examen académico o un examen general donde se evalúa tu nivel de inglés en varias áreas y un poco más estructurado. Entonces sí es bueno prepararse para el examen. Entonces ya nosotros dimos en diciembre, a finales de diciembre, en Guayaquil, en International House de Guayaquil, dimos el examen, los dos en diferentes días. Ya. Y luego de esto, luego del examen, ¿cuál fue el siguiente proceso que ustedes tuvieron que hacer? Ya en enero del 2021, Juan aplicó a la universidad y al programa de Capilano, la Universidad de Capilano en Vancouver, y tuvimos que ya esperar hasta que le llegue la carta de aceptación y todo ese proceso. Eso ya sucedió más o menos en el mes de marzo, donde le aceptaron y empezó como tal el proceso de migración. Entonces ahí es donde decidimos contratar una agencia de migración. Yo no voy a decir el nombre, pero sí les recomiendo buscar una agencia de migración con la que se sientan cómodos el rato de hacer un proceso. Hay muchas personas que deciden no hacer con agencia de migración y está bien también, sí se puede hacer todo el proceso sin agencia de migración, pero nosotros nos sentíamos más cómodos con que una agencia nos dé viendo que los papeles estén en orden, que la aplicación esté hecha correctamente y toda esa parte nos ayude guiándonos y podamos hacer todas las preguntas y podamos saber si estamos llenando bien, qué traducciones se necesitan de los documentos, la entrega en las fechas, cumplir en las fechas correctas, todo eso. Y también hay agencias de migración que hacen desde el inicio, desde que tú dices quiero irme a Canadá y te buscan los estudios, te buscan la universidad, te buscan todo.
hasta la ciudad a la que vas. Sí, también he escuchado eso, especialmente en el caso suyo que fue por estudiante de Juan. Sé de agencias que hacen todo el proceso y bueno, también conocí su caso, que es que ustedes hicieron lo que yo considero la mayor parte del proceso y ya en el tema de formularios y eso fue en donde optaron por una agencia de migración. Sí, eso es, cada uno elige lo que mejor le parece. Y lo que con lo que más se sienta cómodo. Y eso es lo que hicimos nosotros. Entonces ya empezamos la aplicación con esta agencia y en el mes de abril nos hicieron la toma de los biométricos en Visa Application Center en Quito. Sí, que es ahí, en Ecuador solo se hace en Quito eso. Hicimos la toma de biométricos y ya en junio nos llamaron para los exámenes médicos, que se hacen exámenes de sangre, orina, rayos X y un examen general. Eso lo hicimos, es un examen médico de inmigración, IME, que se hace en Guayaquil o Quito. Nosotros hicimos en Guayaquil. Después de eso, ya la siguiente parte era simplemente esperar a que nos llegara la aprobación de la visa. Esto se dio en los primeros días de agosto y nosotros al 31 de agosto ya estábamos aquí en Vancouver. Entonces el proceso más o menos, todo desde que tomamos la decisión y desde que Juan empezó a buscar las universidades hasta que llegamos, había pasado un año. Sí, bastante interesante, Ana. También quiero recalcar aquí que mucho del proceso migratorio que tú hablas, ustedes ya tenían muchos de los requisitos. Ustedes ya sabían qué programa iba a estudiar Juan, ustedes ya tenían el inglés, ustedes tenían el perfil, ustedes ya sabían cómo se manejaba el tema de migración Canadá con el tema de puntos y todo lo demás. ¿Y por qué recalco esto? Porque a veces nosotros esperamos que otra persona sea la que nos diga cómo hacer todo esto. Entonces sí es importante saber que también depende mucho de cada persona que va a hacer el proceso y que uno tiene que ser el experto en este proceso. Obviamente que va a necesitar de otras personas, en este caso como ustedes que manejaron lo de los formularios y todo lo demás, pero siempre es importante que el aplicante o el interesado sea el que esté involucrado durante todo el proceso. Yo creo que va a ser siempre un proceso más favorable cuando la persona interesada está involucrada y cumple con los requisitos en su mayoría. Sí, totalmente. Les recomiendo siempre investigar y tener toda la información, y ya cuando tengas todo bastante bien investigado puedes ponerte en contacto con una agencia o puedes preguntar sobre ayuda o contratar un agente migratorio de manera privada o lo que sea que tengas que hacer. Pero investiga todas tus opciones viables. Nosotros hicimos eso porque también ya habíamos estudiado una maestría en Europa, entonces sabíamos que mientras más información tengas, mejor va a ser tu proceso. Exacto. Ahora sí les voy a contar entonces mi proceso de migración. Que es bastante diferente al nuestro. Cuéntanos, ¿por qué migraste a Canadá? Bueno, mi migración a Canadá tiene nombre y apellido y es mi esposo. Mi esposo es canadiense, él estuvo visitando a Ecuador en el 2012, nos conocimos a finales de año del 2012 y nos comprometimos y casamos en el 2016. ¿En dónde se conocieron? En Cuenca, nos conocimos en Cuenca. Creo que para la historia de Pablo y mía tenemos que hacer un episodio también, así que... Sí, totalmente. Sí, yo creo que voy a dejar al lado los detalles en ese caso, de cómo nos conocimos y todo lo demás, pero les quiero contar mi proceso migratorio. En este caso, mi proceso migratorio fue por sponsorship. Pablo fue mi sponsor para que yo pueda aplicar a la residencia permanente en Canadá. Nosotros nos casamos en agosto del 2016 y enseguida aplicamos para mi residencia permanente bajo lo que hablo del sponsorship o de la unificación familiar, es decir, que yo pueda vivir en Canadá junto a mi esposo. Lo hicimos con una agencia de migración de aquí, de la ciudad en la que yo vivo, en Abbotsford. Ellos no hablaban español, pero todo el proceso lo manejamos en inglés y de alguna manera fue más cómodo porque Pablo no habla español. Entonces nos sentíamos más cómodos que sea en inglés para que él entienda todo el proceso, porque la mayor parte de los documentos que nosotros necesitábamos venían de él. Entonces tenía sentido que sea una agencia que hable inglés. Sí, ¿y tú en ese momento tenías una visa de turismo? Sí, yo había entrado a Canadá con una visa de turismo. Cuando yo apliqué para mi primera visa de turismo en el 2012-2013, las visas de turismo eran o te daban para una entrada o te daban para una entrada múltiple, pero no te dan como ahora, que te dan para 5, para 10 años. En ese tiempo te daban para una entrada. Entonces yo había tenido algunas visas para visitar a Pablo en el periodo de 2012-2016
Y ya cuando ingresé al país en el 2016, ingresé con una visa de turismo para luego hacer el sponsorship. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Nosotros cuando empezamos a averiguar todo el proceso lo podríamos haber hecho desde yo en Ecuador y Pablo en Canadá. Sin embargo, el proceso tomaba alrededor de 24 meses, lo que nosotros no vimos factible porque nos íbamos a casar y separarnos enseguida porque no había manera que Pablo viva en Ecuador. Hubieran tenido que estar bastante tiempo en ese proceso. A más de los 4 años que ya estuvimos. Entonces, como que no le sentimos el proceso adecuado para nosotros. Sin embargo, este fue mi caso. Sé de muchas personas que lo hacen también de esta manera. Los documentos que nosotros tuvimos que dar fueron muchísimos documentos. Me acuerdo que llenamos la aplicación, pero parecía que nunca iba a terminarse. Y también otra cosa de este sponsorship es que hay que, de alguna manera, hacer que convencerle a migración de que el matrimonio es legítimo. En este caso, pienso que a veces la gente cree que el sponsorship es fácil, pero al contrario, yo siento que fue muchísimos papeles. La privacidad de cualquier persona en este caso pues se fue por la borda porque nosotros tuvimos que dar toda la información que teníamos. Me acuerdo que tomamos fotos de las cartas que nos habíamos enviado, imprimimos todo en nuestro chat. Tenían que demostrar que su relación era real. Sí, que claro, le dices como, bueno, sí, está bien, pero en el tema de privacidad, chao, porque tuvimos que mandar todo. Tuvimos que mandar, me acuerdo que eran como 90 o 70 páginas de chats de WhatsApp y de Skype. Tuvimos que mandar fotos de la boda, fotos cuando recién nos conocimos, fotos con la familia. Pablo había viajado a Ecuador en este transcurso de los 4 años que estuvimos lejos, entonces teníamos fotos con la abuelita, fotos con la tía, fotos con todo. O sea, teníamos que demostrar que en realidad era una unificación familiar y que Pablo y yo ya nos conocíamos por el tiempo que habíamos dicho y todo lo demás. Y tenían que tener testigos que probaran que esa relación era real también. Sí. Nosotros durante el proceso de aplicación dimos 10 testigos, todos estaban aquí, teníamos que tener su contacto y su copia de las licencias. Entonces tuvimos que pedir a 10 personas que pues, nos dieran los documentos, que a veces, si uno piensa en la cultura canadiense, como que son muy reservados. No es algo fácil de acercarte a alguien y decirle, dame la copia de tu licencia, necesito para esto. La gente aquí es como que un poco reservada con eso. Sin embargo, obviamente la familia y amigos entendían nuestro caso y nuestra situación. Entre los documentos que presentamos, también mandamos fotos de los viajes, de la boda, las cartas que nos escribimos y todo lo que teníamos para probar la relación. Esto fue en el 2016, en septiembre, octubre del 2016. En enero del 2017 yo recibo mi Open Work Permit, que es lo que me permite quedarme en Canadá, porque ya obviamente se había extendido mi estadía como turista, pero me permite quedarme en Canadá y trabajar mientras espero mi residencia permanente. Este documento o el Open Work Permit yo podía trabajar en donde yo quisiera, sin embargo no podía estudiar. En diciembre del 2017, o sea, el mismo año, nos llama un agente de migración y entramos en pánico porque la agencia nos debía haber informado y bueno, ahí hubo un poco de confusión que la agencia estuvo cerrada durante las 2 últimas semanas de diciembre, pero en esas 2 semanas es en donde Migración decide que nosotros tenemos que presentarnos a la entrevista el 2 de enero del siguiente año. Entonces fue un poco un proceso bastante estresante porque Pablo no sabía qué hacer, yo tampoco, a la final... No estaban preparados para esa entrevista. No, porque aparte que ves que son las últimas 2 semanas del año, no pensamos que nos iban a llamar a una entrevista al primer día laboral del año siguiente. Entonces fue un poco complicado y agradezco mucho que estuvimos aquí porque ponte que estuvimos de viaje o en Toronto o en Montreal o en algún lado. Sí, podría haber pasado, como no tenían eso en mente. No, y Pablo es de los típicos que no contesta el teléfono a número desconocido y claro, ese número desconocido era migración porque no habían recibido una respuesta de nuestro agente, que es como cuando contratas a la gente, ellos son como los que te representan. Son los mediadores. Exacto, que nosotros no teníamos. A la final, no sé cómo logramos contactarle. Ella estaba de viaje, claro, la oficina estaba cerrada, ellos de viaje, y nos mandó el correo que le envió a Migración y tuvimos que hacer toda esta última parte, el pago y todo lo demás nosotros mismos. Como que adivinando, pero bueno, lo pudimos hacer. En enero del 2018 fuimos a la entrevista en Siri. La entrevista fue de pie y fue con una señora que pienso que obviamente parte de su trabajo es el tema de la comunicación no verbal. Nos miraba, nos observaba lo que estábamos haciendo. Yo estoy segura que nos miraban incluso antes de que nos llamaron a la entrevista.
Nos demoramos como 15 minutos en total. La verdad es que la entrevista fue rápida. Fue muy parecida como a una cita de una visa americana en Ecuador. Sí, algo que parecido. te hacen preguntas, observan todo. Sí, o sea, te estás analizando. Te ponen nervioso. Sí, sí, exactamente lo mismo. Las preguntas fueron en su mayoría dirigidas a mí porque, bueno, querían, supongo que ver cómo me estaba yendo aquí porque ya Que había... tú eras la que ibas a migrar. Exacto, y ya había estado en Canadá ya casi 1 año y medio, entonces me preguntaron qué estaba haciendo y todo esto fue en inglés, qué estaba haciendo, a qué me dedicaba, a la dirección, vivíamos juntos y todo lo demás. Todo esto lo hicimos sin un traductor y Pablo y yo estuvimos presentes. Algo que quiero contar es que si es que uno opta por este proceso, es importante saber que durante todos los documentos que uno da y que uno firma, el sponsor tiene que firmar una carta en donde se garantiza que se hace cargo del sponsor pase lo que pase. Es decir, de alguna manera Canadá confirma de que este proceso sea real y pide que pues, Pablo se haga cargo de mí si es que algo pasara durante el proceso migratorio. Hasta que tengas la residencia. Hasta que tenga la residencia o hasta que Canadá decida qué hacer conmigo. Y también pues Pablo se responsabiliza de que yo no vaya a caer en el sistema social, es decir, que no me convierta en alguien que necesite ayuda social, dependa del gobierno. Uh-huh. Y también el Pablo se firma o garantiza de que no es un fraude y que si es que este matrimonio sería un fraude, pues Canadá podría... ver legalmente, claro, complicarle a Pablo. Sí, porque bueno, él estaba diciendo que este era un matrimonio y todo lo demás. Entonces, me acuerdo con el primer abogado que hablamos, sí nos dio como que un poco de miedo, como que nos decía, ay, Canadá, los de migración no les van a creer y y cosas así, como que poniendo ese miedo en uno, pero a la final nosotros sabíamos que teníamos todos los documentos y que todo era legítimo. Luego de la cita migratoria, mi tarjeta de residencia permanente me llegó en junio del 2018 y desde ese entonces soy residente permanente. Wow, entonces fue súper interesante. Sí, y mira cómo los procesos migratorios, o sea, el mismo objetivo, estar en Canadá, pero por diferentes razones y diferentes procesos migratorios. Todo el proceso es distinto. Exacto. Sí. Ahora sería bueno dar solo unos pequeños tips de recomendaciones y tal vez errores que no deberíamos cometer. Yo creo que por mi parte puedo decir que hacer con una agencia sí es bueno, pero una vez que uno ya haya decidido bien qué quiere estudiar, a dónde quiere ir y cuál es el proceso que quiere seguir, preguntar a más de una agencia o a más de un agente migratorio y irse por el que les dé más confianza, investigar bien a la provincia y a la ciudad a la que uno va a ir, ser insistente con la agencia de migración en cuanto a la aplicación, al envío de documentos, a qué necesitan, a estarles preguntando todo el tiempo porque uno ha pagado por un servicio y necesita a su cambio recibir un buen servicio. Estar pendiente del proceso, revisar el correo todo el tiempo y refrescar, volver a poner, porque a veces los agentes de migración no avisan, como tú dices, a veces a nosotros también nos pasó que era un viernes y no habían revisado el correo y nosotros revisamos y era el correo en donde ya nos pedían los pasaportes. Si no hubiéramos visto, nos hubiéramos demorado más. Y también investigar bien que sea una eligible institution y que tenga, si quieren su destino es quedarse aquí, es ver que sea una universidad que tenga un permiso de posgraduado. Exacto, para que luego del estudio se pueda trabajar y posiblemente aplicar a la residencia permanente por este medio. Sí, exacto. Sí. En mi caso les recomiendo que, como dices tú, busquen más de una opción. Nosotros casi pagamos $6,000 al primer abogado de migración con el que hablamos y de hecho no nos dio mucha confianza y más bien nos pareció como que nos sembró mucho miedo a los dos y nos hubiésemos gastado alrededor de $6,000 solamente en el pago del abogado más todos los fees de migración. Otra recomendación que les doy es que yo sé que quizás sea mucho, pero anoten el número celular del agente de migración, porque en nuestro caso nos pasó que no teníamos este número y casi que no llegamos a la entrevista de la residencia permanente. También otra recomendación que les hago es que se aprendan las direcciones completas, y en Canadá las direcciones completas incluyen el postal code y que son números y letras. Yo casi también me juego mi residencia permanente porque no me sabía la dirección completa.
Y también otra cosa que nos pasó es que no guardamos pasajes de avión y nosotros como era sponsorship teníamos que comprobar que fuimos y venimos por los 4 años. Entonces fue importante este paso. La verdad es que se nos olvidó porque no guardamos. No piensas en guardar pasajes de avión. También prepararse para la entrevista. En mi caso fue en inglés. Guardar todos los récords, como les digo. Guardar las fotos también. Y siento que es importante también que si es que durante la residencia permanente hay algo que no entienden o que no saben, no mentir, sino simplemente decir la verdad y también tener en cuenta las fechas. Sí, en nada, mentir. Igual cuando se hace la aplicación para estudios te preguntan si te han negado alguna visa y eso. Sí. Y uno tiene que saber eso. O sea, sí, me han negado una visa a tal lugar, listo. No, eso no va a hacer que no te den la visa de estudios o de trabajo, pero tienes que ser súper honesto y limpio en todo lo que tú has aplicado, lugares a los que has viajado, tener las fechas de todo. Sí, porque nunca sabes, a veces ellos ya saben y solamente te preguntan para saber si es que tú estás diciendo la verdad o no. Sí, y bueno, y creo que con eso cerraríamos este capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Un tema bastante interesante y si es que tienen preguntas, por favor, déjennos saber. Quizá podamos hacer una segunda parte sobre este tema. Somos Mote con Maple.